Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Sobre la Mesa, bienvenida o bienvenido a usted que nos acompaña desde su hogar, como todas las semanas, aquí a través del canal universitario o también de nuestro canal en YouTube. Estamos completamente en vivo a través de su canal 15. Una de las preocupaciones más latentes en la ciudadanía costarricense es la de la inseguridad ciudadana. Recientemente, en los últimos años, ha aparecido un nuevo actor que se denomina crimen organizado. Y de eso es lo que hoy vamos a hablar aquí hoy en Sobre la Mesa. Hola Luis Emilio, ¿cómo estás? Hola Natalia. Y hola a ustedes en casa, gracias por acompañarnos. Como bien se ha planteado, el tema de seguridad es una de las principales preocupaciones y bueno, ciertamente la criminalidad organizada ha aparecido como un fenómeno que parece englobar muchas cosas, pero precisamente con ese propósito de englobar muchas veces no tenemos claro qué es lo que entra ahí. De eso queremos hablar el día de hoy en Sobre la Mesa. El tema de hoy lo hemos denominado Criminalidad organizada en Costa Rica, desafíos de política pública en Sobre la Mesa. La criminalidad relacionada al narcotráfico, trata de personas, tráfico de órganos y en general el crimen organizado afecta cada vez más a la región centroamericana. No hay duda de el problema del crimen organizado como un problema global. Estamos viviendo una época donde el crimen organizado está tejiendo sus conexiones alrededor de toda América Central y por supuesto conectando no solo con América del Sur y América del Norte, sino ahora con Europa. El principal flagelo que podemos, incluir dentro del fenómeno del crimen organizado es el tema del narcotráfico y precisamente la conexión con México en este momento es trascendental. En nuestro país, la lucha contra la criminalidad ha sido una de las principales banderas de la administración Chinchilla Miranda. Si bien es cierto que el gobierno anuncia la disminución del crimen común, la delincuencia organizada y la violencia asociada a ella pareciera sufrir la misma tendencia. En realidad no existe una baja en la criminalidad común y un aumento del crimen organizado. Más bien, si nos quedamos en la definición que da organismos internacionales sobre crimen organizado, que es una actividad criminal realizada por dos o más personas de delitos considerados graves, que son delitos usualmente considerados en la legislación internacional como delitos de 4 años de prisión en adelante, usted se va a dar cuenta que nuestro Código Penal incorpora como crimen organizado una gran cantidad de figuras que ni siquiera coinciden con las que usualmente están puestas en la mesa de discusión como crimen organizado, como sería la trata de personas con fines de trasplante de órganos, el narcotráfico, el terrorismo internacional. Ninguna de esas figuras es propiamente las que quedarían incorporadas en esa definición porque ahí entraría una gran cantidad de hechos de crimen común. Entonces la paradoja es esa, estamos llamando crimen organizado a delitos que siempre habían sido de criminalidad convencional. Por su geografía, Centroamérica en general y Costa Rica en específico se ha convertido en una zona de tránsito de mercancías ilegales y sus actividades conexas, en donde la cooperación entre naciones no parece estar completamente amalgamada. La discusión internacional, sobre todo en el seno de la Organización de Estados Americanos, de la ONU y de otros organismos regionales e internacionales en materia de persecución penal, van dirigidos a la cooperación internacional. Sin embargo, la cooperación no puede ser simplemente ponerse de acuerdo en tareas comunes de investigación, sino que es necesario avanzar también en legislación, en convenios internacionales que permitan habilitar nuevos caminos de comunicación y de desarrollo de interacciones entre los sistemas judiciales que le permitan a los países no solo mejorar los aspectos de investigación, sino también los aspectos relacionados con la persecución penal. Según el Plan Nacional de Desarrollo, el país enfrenta la emergencia e incremento de expresiones criminales como secuestro extorsivo, asesinatos por encargo y narcotráfico,
con dicha tendencia a la regionalización del delito, ya que algunas infracciones no suelen conocer fronteras. Digamos que es mucho más fácil responsabilizar de todos los males de la sociedad a ciertos grupos, de ciertas actividades, y venderle a la gente que si metemos a esa gente a la cárcel, todo va a estar bien. Pero el problema no es si esa gente está en la cárcel o no, sino de dónde viene toda esa base, esa base de marginalidad de la cual se obtiene el recurso humano para llevar a cabo la actividad delictiva. Además, tengamos claro que el crimen organizado es finalmente tiene una lógica comercial, digamos, mercantil, es un negocio. Ellos no están ahí por cuestiones ideológicas, están ahí por dinero y poder. Y en eso se parecen muchísimo más de lo que creemos a una empresa transnacional que tiene por un lado una fábrica de maní y por el otro lado una fábrica de insecticidas. Teniendo en cuenta que Centroamérica es, desde mediados de los años 2000, no solo zona de tránsito, sino también de almacenaje, distribución y destino de drogas, y que dicho tráfico está directamente relacionado con la distribución de armas en la región, lo cual promueve aún más la violencia y el crimen organizado en Centroamérica. ¿Cómo debe reaccionar la región? Especialistas pondrán este tema sobre la mesa. Tengo el gusto de contar hoy con la compañía de don Francisco Rojas en la primera parte aquí del programa Sobre la Mesa para conversar sobre criminalidad organizada. Don Francisco es académico, experto en política internacional y seguridad hemisférica, y él es el actual rector de la Universidad para la Paz. Un placer estar por acá. Gracias. Quisiera que comencemos hablando sobre la definición. ¿Qué es crimen organizado y en qué se diferencia de otros delitos, de otras actividades delictivas? ¿Qué es crimen organizado y qué no es crimen organizado? En el debate en la literatura se señala que crimen organizado tiene una palabra en la cual están todos de acuerdo y otra que no. Todos están de acuerdo en que es crimen. ¿Qué es lo que se entiende por organizado? Hay distintas definiciones. La definición básica es una concertación de más de 3 personas para cometer delitos. El tema está en que también la delincuencia se ha organizado y cada vez está más refinada. En el caso de Costa Rica tenemos delincuencia común que se parece mucho a crimen organizado en aspectos cotidianos, como es el caso de este muchacho ecologista Jairo, protegiendo los huevos de tortuga. Pero también en Costa Rica el crimen organizado ocupa los puertos costarricenses para trasladar droga que va hacia el norte. Parte importante de las muertes por asesinatos, por homicidios en Costa Rica ocurren en los puertos principalmente, ligado a el crimen organizado vinculado a la droga nuevamente. También en Costa Rica tuvimos en la prensa mundial y en la prensa costarricense el lavado de dinero mayor realizado por internet, realizado desde Costa Rica. Entonces, por lo tanto, la forma en que se organiza el crimen organizado va desde aspectos muy cotidianos que tienen que ver con la vivencia en la comunidad. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La venta de drogas es lo más importante. En una encuesta que realizó Flaxo hace 2 o 3 años, en encuestas del Estado de la Nación, cuando se le pregunta a los costarricenses si en su barrio se vende o consumen drogas, más del 56%, casi el 67% en algunos casos, señala que en su barrio se consumen o venden drogas. Y esto erosiona la convivencia democrática, erosiona la convivencia en el barrio, porque es muy complejo. Si se llama a la policía, cuando llega la policía a detener a alguien, dice, no, pero ese es mi sobrino, no, pero es que mi prima. Entonces esto complejiza la lucha en este campo y los instrumentos del Estado se ven erosionados, particularmente el imperio de la ley y en particular en todas partes el monopolio de la fuerza. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué no es crimen organizado en Costa Rica? Expresiones de delincuencia común. El muchacho que roba un celular. Pero lo que ocurre es que muchas veces después quien reduce los celulares tiene que ver con el crimen organizado o en algunos casos quien acopia los celulares son ocupados para transacciones ilegales. Entonces hay una creciente mezcla en esto.
y en particular en el norte de Centroamérica, el vínculo entre pandillas juveniles con crimen organizado tiene líneas cada vez más difusas. Okay. Y por lo tanto, hay un vínculo entre inequidad, pobreza, jóvenes que no estudian ni trabajan, con la potencialidad de reclutamiento en crimen organizado. Eso le quería consultar. Perdón, usted ha investigado y escrito mucho sobre el tema. ¿Qué relación tiene el deterioro en los índices de desarrollo humano en los distintos, por ejemplo, en Costa Rica, en los cantones, con la criminalidad organizada? Bueno, yo creo que la definición esencial es que el desarrollo es el fundamento de la seguridad colectiva en el mundo. El desarrollo es el fundamento de la convivencia democrática. La inequidad produce inseguridad. Y por lo tanto, el fomentar la seguridad humana, una visión integral donde están los derechos económicos y sociales, pero también los derechos básicos de la persona, es un aspecto esencial. Y por lo tanto, es necesario abordar temas que son complejos, que son los déficits que tenemos todos los estados. En particular, es necesario pensar en un estado como el de Costa Rica, que no tiene fuerzas armadas. En otros países se colocan las fuerzas armadas generando otro tipo de problemas. Pero cuando no se tiene fuerzas armadas también se tiene déficit en inteligencia, se tiene déficit en información. Y eso ha quedado bastante en evidencia en el caso de Costa Rica. Por eso mismo que es necesario mejorar los sistemas de información, mejorar el análisis, pero el análisis no es solamente de los aparatos del Estado, es de la universidad. La universidad tiene un déficit en el estudio de los problemas de seguridad, del crimen organizado y los vínculos con el trabajo que existe en el ámbito económico-social. El Estado de la Nación ha hecho un gran esfuerzo en este campo. La capacitación, el entrenamiento de policías, pero también de juntas de vecinos, de madres que tienen el problema del cuido y cómo lo pueden mejorar, la reforma a los sistemas judiciales y en general el liderazgo civil sobre estas instituciones para que tengan transparencia. O sea, que siendo Costa Rica un país que se dice defensor de los derechos humanos, desmilitarizado y protector del medio ambiente, ¿qué acciones hay acciones concretas que pueden emprender para no tener que pasar necesariamente por la militarización para poder luchar contra el crimen organizado? Profesionalizar el aparato del Estado en su conjunto. No solamente la policía, el aparato judicial, las cárceles en particular. El tema de la sobrepoblación en las cárceles afecta a los derechos humanos, pero también es una universidad del crimen. Sale mucho más caro tener a un preso en una cárcel de cualquiera de nuestros países que mandarlo a estudiar un doctorado a Harvard. Esas son las cifras. Y por lo tanto es necesario mejorar la capacidad del Estado en la definición de política pública y en atención a la seguridad, en particular al crimen organizado, es necesario tener políticas de Estado. Y esto significa, hay un rol para el Congreso, hay un rol para las organizaciones de la sociedad civil, hay un rol para los académicos, hay un rol para las iglesias, que todos juntos deben mirar en una perspectiva de cómo enfrentar este flagelo. Hay un rol para los gobiernos locales. ¿Qué está sucediendo actualmente? El gobierno local es clave en todos los temas de seguridad, porque la convivencia democrática se define en el barrio, se define a nivel local. Es el alcalde a quien primero le llegará la solicitud de que resuelva un problema de seguridad, de violencia intrafamiliar ligada o a las drogas, o al alcohol, o a otro tipo de problemas. Y por lo tanto, el gobierno local es el que debe proveer, porque tiene la mejor capacidad de tener información para poder construir una política amplia y efectiva. ¿Y se está dando ese diálogo entre Ejecutivo, gobiernos locales? Yo creo que tenemos un déficit en toda América Latina en este campo, es necesario mejorarlo y en particular creo que tanto a nivel local como a nivel de los parlamentos, el déficit de diálogo con el aparato central del Estado es muy grande. La necesidad de construcción de política pública a partir de políticas de Estado es una tarea pendiente en toda América Latina en los más diversos ámbitos, pero en particular en el ámbito de la seguridad. Bien, estamos en Sobre la Mesa, nos queda poco tiempo para terminar el primer bloque, así que vamos a hacer una pausa. En este momento, no sin antes recordarle que nos puede seguir a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, nos buscan como Sobre la Mesa UCR, y ahí pueden estar en contacto con nosotros, sugerirnos temas para próximos programas, preguntas, etc. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
Crimen organizado en Costa Rica es el tema de hoy que pusimos sobre la mesa y estamos conversando con don Francisco Rojas, quien actualmente es el rector de la Universidad para la Paz. En el anterior bloque planteamos un poco el tema del trabajo que tienen las municipalidades. Quedamos en que pues, hay muchos retos, no solo en Costa Rica, sino en Latinoamérica en general. Sin embargo, en Costa Rica las municipalidades reciben solo el 2% del presupuesto del PIB. En cuanto a presupuesto, ¿es posible trabajar con esa cantidad de dinero? Probablemente si hablamos del crimen organizado o del trabajo de las escuelas o de los GEBAIS, ningún alcalde va a estar contento. Hay un problema de descentralización, no solo en Costa Rica, también en América Latina. Y yo quisiera enfatizar, más que mirar solamente este tema, que el crimen organizado hoy día es un crimen transnacional. No hay respuesta local, no hay respuesta nacional que pueda ser efectiva. Sin cooperación internacional amplia, no hay posibilidades de tener resultados positivos. Y es necesaria la cooperación en Centroamérica. El SICA tiene el programa amplio para enfrentar la seguridad con proyectos regionales, pero debe ser un programa hemisférico. Ya hace 10 años atrás, en la Conferencia de Seguridad de las Américas, se señaló que los delitos transnacionales era la principal amenaza a la seguridad de la región. Y yo diría, el crimen organizado es la principal amenaza a la democracia y la paz en América Latina. Hablando de este tema de la transnacionalización, el principal cooperante en esta lucha es Estados Unidos. ¿No quedamos un poco los países de estas regiones un poco atados de manos, dependiendo de lo que ellos quieran hacer y sin atender las necesidades locales? Yo creo que eso es mirar una parte. Estados Unidos tiene quizás la voz más fuerte y lo que se tiende a ver es el patrullaje marítimo como tema importante, pero España, antes de la crisis, ha sido probablemente el mayor cooperante. En el tema de seguridad en general, los países europeos han generado una ayuda muy importante. Es necesario ampliar la cooperación sur-sur, y no es solamente de recursos. Enfrentar el crimen organizado significa mirar cómo Brasil lo está enfrentando. Y en Brasil, dado su tamaño, es distinta la forma en que se enfrenta en Sao Paulo, en Río o en Pernambuco. Es necesario entender las particularidades, lo mismo que en México. Y por lo tanto es necesario intercambiar experiencias, necesitamos generar más conocimiento. Vuelvo a insistir, el rol de la universidad es clave en esto, porque los daños que produce el crimen organizado son sobre las personas, a través de la trata, el robo de órganos o el tráfico de órganos, en las comunidades, por lo que señalábamos, el deterioro de la convivencia ciudadana, en los negocios, porque hay competencia desleal y dinero negro entra a ser blanqueado en negocios importantes, en las instituciones por la corrupción, porque se quiere impunidad, y en la democracia, porque la gente al final dice, el Estado no es capaz de protegerme, y genera desapego, desarraigo. El crimen organizado vemos que se ha convertido para muchas personas como en una solución pragmática. Me permite resolver ciertas necesidades a corto plazo, resguardar la seguridad mía, de mi familia, de mis bienes. ¿Cómo convencer a esas personas que están en medio del tema de que esa no es la solución y que a la larga eso se va a revertir, se va a volver en algo en contra de ellos? A ver, ese es uno de los dramas mayores con el crimen organizado en las comunidades. Pero es un tema que también es complejo como lo han tratado los australianos. Esto lo señalamos en un libro que publicamos con Luis Guillermo Solís hace ya varios años, donde Australia, por ejemplo, decía, tan peligroso como el crimen organizado en una comunidad puede ser cuando la policía presiona porque la comunidad denuncie de una determinada manera. Es necesario trabajar con la comunidad y en ese sentido, lo que señalabas, Natalia, el rol del gobierno local es central. Y es necesario encontrar los balances en esto. ¿Por qué? Porque el crimen organizado tiene dos instrumentos fundamentales. La amenaza o el uso de la violencia, que tiene un impacto muy grande. En países como Honduras se está produciendo más de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, que cuando se mira esa estadística respecto a los jóvenes es casi un genocidio juvenil, porque quienes mueren y quienes matan están entre 18 y 24 años. Y es necesario también mirar de qué manera
se pueden encontrar fórmulas que nos saquen de esta perspectiva. La propuesta de Guatemala sobre discutir el tema del fracaso de la guerra a las drogas, que asumió el gobierno de la presidenta Chinchilla a partir de su propia experiencia. En Costa Rica el índice de homicidios per cápita ha descendido por mejores políticas de seguridad, no solamente más policías en la calle, búsqueda de una perspectiva más amplia, hace que sea necesario enfrentar el fracaso de la guerra de las drogas, tal como se enfrentó en la última cumbre de las Américas, pero que cada país debe encontrar una solución práctica. Uruguay está planteando la no penalización de la marihuana. En general esto tiene una perspectiva amplia en toda América Latina. Cada país tendrá que buscar, de acuerdo a sus propias condiciones, cuál es la mejor fórmula. Yo recuerdo que en la Conferencia Especial de Seguridad de Guatemala, el presidente de México en ese momento dijo, mire, si esto sería muy fácil, nosotros podríamos tener una línea de ferrocarril desde Colombia hasta la frontera de los Estados Unidos con un paso libre y no tendríamos los problemas que tenemos frente al crimen organizado en Centroamérica. Pero tenemos una responsabilidad global y esa responsabilidad global es colectiva, es de todos los países, de todos los estados. Ya que usted toca el tema, ¿cabe la despenalización, la legalización de las drogas como parte de la solución del problema, puesto que si bien no es el único, digamos, no es el tema central, no es el único tema que tiene que ver con crimen organizado, sí es como la columna vertebral? A ver, yo creo que de nuevo ahí es necesario mirar cada caso en particular. Y si miramos el caso de Costa Rica. Yo no tengo las estadísticas específicas de Costa Rica, pero probablemente yo podría asumir que se pueden parecer mucho a las de Chile, que cada fin de semana hay un grupo muy importante de jóvenes, a lo mejor tomados aquí cerca, en la calle de la Amargura, por andar con marihuana, que engrosan los lugares de detención o eventualmente la cárcel que está sobrepoblada, generando una tensión familiar, generando un problema de autoestima y que no resuelve el problema. A lo mejor la posibilidad de tener autoconsumo limitado, controlado, regulado, a lo mejor con algún tipo de criterio específico, mirar qué es lo que ha pasado en Europa, en este campo, en Portugal, en Holanda, en otros países, es recoger la experiencia y verla en la perspectiva costarricense. Distinto es el caso de las drogas duras, distinto es otro tipo de cosas. En Costa Rica, a su vez, el tema de la marihuana tiene una connotación particular, que es que la producción principal de marihuana está ubicada donde están los pueblos originarios, generando otro tipo de tensiones. Entonces, es necesario dar una mirada integral. Cuando se mira esto, vamos a encontrar que la población indígena probablemente es la más pobre de Costa Rica. Son los pobres de los pobres, porque no llega el Estado. Y si no llega el Estado, es lo mismo que ocurre en muchas partes de la ciudad. Hay partes donde no llega el Estado, no llega la policía, no llega el puesto de salud, pero tampoco llega la iglesia. Tenemos que ir cerrando, como 40 segundos nos han de quedar. ¿Es posible ganar esta lucha? Yo creo que es una lucha que es muy difícil, como muchas otras. La esclavitud probablemente se hacían la misma pregunta. ¿Es posible ganar la lucha en contra de la esclavitud? No había televisión, no había internet, habían otros medios. Y se logró derrotar la esclavitud cuando la gente dijo, esto es obsceno, esto es una situación inaceptable desde la perspectiva humana. Y yo creo que estamos llegando a un punto sobre la droga en este ámbito. Y por eso que un presidente como el de Guatemala, una presidenta como la de Costa Rica, un presidente como el de Colombia, pueden plantear, mire, discutamos esto de manera abierta para encontrar soluciones latinoamericanas al principal problema de América Latina. Acá se produce el 100% de la cocaína y es necesario enfrentarlo de manera esencial. Y de nuevo, el rol de la universidad, el rol de programas como este que diriges, Natalia, es muy importante para poder reflexionar sobre esto y poder construir políticas de Estado de largo plazo. Bien, muchas gracias, don Francisco, por habernos acompañado en Sobre la Mesa. De verdad, le agradecemos la invitación y esperamos que no sea la última vez que está aquí con nosotros. Como siempre, tenemos una segunda parte en la que un panel de expertos analizará el tema con mi compañero Luis Emilio. Así que no se vaya, quédese, vamos a una pequeña pausa, ya volvemos.
Continuamos, estamos conversando el día de hoy sobre criminalidad organizada en Costa Rica, desafíos de política pública. Ya tuvimos un primer momento en el que Natalia Rodríguez conversó con Francisco Rojas Aravena, quien es el rector, en este caso, de la Universidad para la Paz. En este set, en este panel, vamos a realizar una especie de comentario, como es costumbre, como es habitual, y para ello invitamos a dos profesores universitarios, una profesora y un profesor. Paso a presentar en primera instancia a don Ricardo Salas, quien está aquí a mi izquierda. Él, aparte de ser profesor acá en la UCR, se desempeña como letrado en la Sala Tercera del Poder Judicial. La Sala Tercera. Y nos acompaña también Evelyn Villarreal Fernández, quien es investigadora del Estado de la región y, bueno, profesora también de la Maestría en Ciencias Políticas. A los dos les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy. A ver, tenemos un tema bastante complejo. Vimos en el primer panel que ciertamente no se trata únicamente de organizaciones criminales, sino que el tema hay que ampliarlo para incorporar variables de desigualdad, variables de pobreza, para ver cómo el territorio cuenta no solo la ubicación del país, sino también el tema de las relaciones con los cantones fronterizos, cantones costeros, en fin. Es una discusión que tiene que ver también con desarrollo humano, es una discusión bastante compleja y es un poco lo que nosotros queremos desenmarañar el día de hoy. Quisiera empezar con usted, don Ricardo. ¿Qué reacción en general tiene a esta entrevista y a este tema que estamos colocando hoy en discusión? Pues a mí me parece que la intervención de don Francisco y las dos personas, los dos profesores universitarios que precedieron esa participación, el profesor Chirino y el profesor Gutiérrez, fueron atinadas. Fueron atinadas en el sentido de que estamos hablando de un fenómeno relativamente nuevo en términos de apreciación histórica, en el sentido de que es un fenómeno que trasciende las fronteras y que incluso trasciende la materialidad. Es decir, que no se trata del delito común, que es un delito, el delito histórico tradicional, que era el delito tangible, sino que puede pasar por los medios tecnológicos y por esa vía hacerse mucho menos controlable y al mismo tiempo con una capacidad lesiva de dañosidad mucho mayor. Ahora bien, me parece que deberíamos empezar por posicionar el asunto de qué es lo que nosotros entendemos por criminalidad organizada. Porque mal que bien, dentro de la sensación de asedio que hay en todo el tema de la seguridad ciudadana, la criminalidad organizada ha venido a ser el último espantajo que sale, y es uno de los últimos espantajos que como tal no tiene características delimitadas. Es decir, se ha convertido un poco en un saco en el que cabe todo lo que no nos gusta y todo lo que nos preocupa. Incluso yo me acuerdo hace unos años, siendo don Francisco Dalanese fiscal general de la República, en que alguien tiró un cóctel molotov a la Fiscalía de Pavas y don Francisco salió diciendo de una vez, por cierto es muy amigo mío, le tengo un gran aprecio, pero me parecía que era excesivo salir diciendo eso es criminalidad organizada, sin antes definir qué era lo que había sucedido. Hay un problema de definición. Evelyn, ¿cuál sería digamos, qué perspectiva tiene de esta? Sí, yo quisiera seguir en esa línea de por qué es importante la definición, aparte de que a los académicos nos gusta mucho el tema de los conceptos. La definición desempaquetar qué es crimen organizado es muy importante porque de eso depende cuáles van a ser las respuestas que le vamos a dar. Entonces, como muy bien decía don Francisco y don Ricardo, si uno cubre con un mismo saco, hecha como en una caja de medias, todo lo que incluye crimen organizado, las respuestas que le va a dar no van a ser particularizadas para cada tipo distinto. Y hay un tipo que no hemos hablado mucho dentro de esta criminalidad organizada y es que yo quisiera rescatar y traer a esta discusión, y es el tema de corrupción en la gestión pública. Eso también es criminalidad organizada y además para mí es la plataforma que permite también que muchas de las otras ramas de la criminalidad organizada operen, ¿verdad? Es que un poco lo que iba a mencionar es que existe una definición en la legislación de qué es criminalidad organizada, pero también existe una especie de definición social de lo que puede ser
criminalidad organizada muchas veces, en este caso, construida por medios de comunicación que de alguna manera presentan como el combate de fuego contra fuego, por decirlo así, los buenos contra los malos. Ciertamente hay que desmenuzar un poco eso y bueno, la corrupción en este caso es una de esas dimensiones. ¿Qué otras dimensiones vemos ahí? A mí me parece que eso que estaba mencionando doña Evelyn es un punto fundamental. Nosotros no podemos pretender hacer un diagnóstico de cuál es la génesis, el contexto en que surge la criminalidad organizada si no delimitamos a qué fenómenos, y lo hago en plural, nos estamos refiriendo. Porque la criminalidad organizada no es un fenómeno uniforme. Criminalidad organizada puede ser, sí, claro, el narcotráfico, pero criminalidad organizada es también el robo de las tapas de las alcantarillas, el robo de cable, y algo tan disímil como el tráfico de órganos, por decir algo. Es más, puede recaer sobre objetos que son de carácter lícito, el tráfico de confites, una cosa así que se introducen de contrabando. Entonces tenemos que delimitar cuál es el fenómeno específico al que nos estamos refiriendo como criminalidad organizada. Y claro, eso nos impone la necesidad entonces de definir, bueno, ahora sí, entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por criminalidad organizada? Y creo que en esto el trabajo de los medios de comunicación ha tendido a simplificar el asunto. Tampoco es que se les puede pedir que tengan el rigor académico, ni mucho menos, pero para efectos de transmitir la información a la gente lo simplifican. Entonces, se habla de criminalidad organizada de una manera, por así decirlo, muy liberal, muy liberal. Y lo cierto es que la misma legislación, desde la legislación internacional, el Convenio de Palermo, cuanto la legislación costarricense, que por cierto es algo disímil al Convenio de Palermo, es mucho más estricta, lo cierto es que lo que establecen es un marco de referencia. ¿Me doy a entender? El contenido que nosotros le demos a ese marco normativo va a depender de las decisiones políticas de qué entendemos nosotros por criminalidad organizada. O sea, es decir, que no solo hay una definición social, sino que también hay una definición política. Necesariamente. Y una legal también. Sí, hay una definición legal. Social, política. Pero vean ustedes, perdonen, ya les cedo la palabra a Evelyn, porque yo sé que ellos tienen mucho que decir al respecto. Vean ustedes que la definición que da, por ejemplo, el artículo 2, si mal no recuerdo, de la ley contra el crimen organizado, es una definición en la que prácticamente cualquier hecho de coautoría en este país es crimen organizado. Tres personas que se pongan de acuerdo. Dos. En Costa Rica son dos. El convenio de Palermo establece que 3. En Costa Rica son 2 con un nivel de organización que perdure, que sea más o menos prolongado, no define cuánto, y que esté sancionado con más de 4 años de prisión. En Costa Rica prácticamente todos los delitos están sancionados con más de 4 años de prisión. Es decir, si ustedes toman el Código Penal, el 80% de los delitos tiene más de 4 años de prisión. Un hurto cometido por 2 personas sería susceptible de entrar dentro de esa definición si es que se pusieron de acuerdo hoy y se pusieron de acuerdo también para hurtar algo la semana entrante. ¿De acuerdo? Entonces, el punto fundamental aquí está en qué entendemos nosotros por gravedad. La gravedad no la podemos limitar nosotros a una cuestión puramente sancionatoria normativa, sino al impacto que este tipo de actividades tiene sobre la sociedad y el orden institucional. Eso les iba a decir, vayámonos un poco a la realidad y me gustaría ver un poco la lectura que se realiza desde el Estado de la región. Estos impactos corresponden de alguna manera, reflejan, toman en consideración todo este panorama que está planteando don Ricardo en este caso, o digamos, ¿cómo podríamos aquilatar esa vinculación, por decirlo así, o esa correspondencia entre el mundo de la política y las leyes y el mundo del día a día? Sí, bueno, una cosa que sí tienen en común todas estas actividades, todas las que hemos mencionado que pueden ser consideradas dentro del crimen organizado, es una característica que ya mencionaba don Francisco y uno de los profesores que introdujeron el programa, es que funcionan mucho como empresas, ¿verdad? Tienen una lógica muy similar. Ellos buscan donde hay un contexto para desarrollar la empresa. Tiene que haber ciertas condiciones. Y en este caso son... Como cualquier empresa que va a hacer un estudio de factibilidad a ver si mi negocio es rentable o no ahí. Y en Centroamérica, para el crimen organizado, hay una serie de condiciones que facilitan esta operación. ¿Cuáles son? Una de ellas es una institucionalidad estatal muy débil.
empezando por los poderes judiciales. La administración de la justicia, digamos, es uno de los pilares más débiles de los estados de derecho en Centroamérica. Para darle un dato, así nada más, un dato muy simple de esta debilidad, imagínense que el Poder Judicial en Costa Rica está gastando aproximadamente $115 por persona, el gasto judicial al año. Su planilla. Per cápita. Si todo el Poder Judicial, digamos, todo el presupuesto dividido entre el número de habitantes nos da $115 al año. Este monto en Nicaragua o en Guatemala no llega ni a los $20 al año. Entonces, con estos recursos tan limitados, por supuesto, el dinero no lo es todo y no resuelve todos los problemas, pero también es cierto que uno necesita una base material mínima para operar. Con esos poderes judiciales, con estos gastos tan limitados, se ven prácticamente imposibilitados de dispensar justicia y muchísimo menos de tener las preparaciones que requieren para la persecución, la investigación de crimen organizado, que como ya vimos son actividades muy complejas que requieren fiscalías muy preparadas, ¿verdad? Entonces, con esa es una de las condiciones del caldo de cultivo, a la que se agrega desigualdad, ¿verdad? Una población, 40% de la población en Centroamérica está excluida socialmente, es decir, que no tiene ni un empleo decente ni tampoco es susceptible de políticas sociales. Entonces, vamos uniendo, ¿verdad?, a esta fórmula cada vez más peligros y condiciones que propician la operación de este tipo de grupos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Son varios los temas que tenemos pendientes, pero ya me indicaron que se nos acabó el tiempo de este pequeño espacio, entonces ya regresamos, estamos en Sobre la Mesa. Criminalidad organizada en Costa Rica, desafíos de política pública, ese es el tema que colocamos hoy sobre la mesa. A esta altura de la discusión queremos conocer la reacción de don Francisco Rojas, quien en el otro panel todavía continúa la discusión, de forma tal que don Francisco, por favor, su réplica. Muchas gracias, Luis Emilio. Creo que lo señalado tanto por Evelyn como por Ricardo es muy importante. En este sentido, yo me atrevería a señalar algunas características para avanzar en lo que pudiera ser la conceptualización de crimen organizado. La principal característica es que el crimen organizado hoy día es transnacional, es decir, va más allá de las fronteras de cada uno de nuestros países. La violencia es el instrumento principal. El sicariato es probablemente la expresión más clara en este sentido. En segundo lugar, lo que señaló de manera muy clara Evelyn, la corrupción. Este es otro elemento central en el crimen organizado. De alguna manera, en la perspectiva popular se señala o plata o plomo, es decir, se corrompe o lo mato. Y en general la organización no tiene un carácter ideológico, no es política como señalaba Ricardo, pero busca el poder particularmente a nivel local, a nivel municipal, por las facilidades que le puede dar la impunidad al moverse en ese campo. Normalmente tiene una estructura jerárquica, esto se discute mucho, pero tienen facilidades respecto a cómo actuar, pero hay un jefe que da instrucciones y al cual se le debe reportar. Tiene continuidad y permanencia en el tiempo. Y hay elementos cohesionantes, por ejemplo, la raza, la mafia jamaiquina o la mafia siciliana, que es probablemente la más popular. El origen, la mafia rusa, la yakuza de China. El parentesco personal, normalmente son familias las que están vinculadas. La película del Padrino, Los Corleone, lo evidencia de mejor manera que ningún libro. Son empresas ilegales, como se había señalado, que actúan sobre los negocios legales y finalmente tienen una alta sofisticación y tecnificación.
De allí que es necesario mejorar la capacitación y la profesionalización de los cuerpos policiales y del conjunto del Estado. Sí, muchas gracias, don Francisco. Bueno, esa fue la reacción que tuvimos. Parte, un poco para terminar de redondear esta definición, esta discusión de qué es de lo que estamos hablando. Yo quería bueno, que retomáramos buena parte de estos argumentos, principalmente el tema de la corrupción. Y es que antes de irnos a una pausa se mencionó el tema del Poder Judicial. O sea, se habló de inteligencia, persecución, castigo. Yo me pregunto, a partir de la experiencia que tienen ustedes, ¿realmente son efectivos en este caso, la administración de la justicia en relación con la criminalidad, con la criminalidad organizada? ¿Son los grandes, son los pequeños? ¿Quiénes son los que llegan a los estrados judiciales? Tal vez. Bueno, hay toda una percepción que no podemos probar por falta de datos, pero en Centroamérica los que van a la cárcel son los pobres, ¿verdad? Esa es como una percepción muy arraigada de la justicia solo funciona para cierto grupo, sobre todo personas que no tienen cómo defenderse, ¿verdad? Otra de las instituciones que está también muy limitada en Centroamérica es la defensa pública. Es tal vez dentro del Poder Judicial, imagínense ustedes que la defensa pública, bueno, en algunos países está fuera del Poder Judicial, pero es como el patito feo, ¿verdad? Es el que le dan menos recursos todavía, de los pocos que ya reciben, es a los que le dirigen menos recursos. Entonces, en una población mayoritariamente empobrecida y sin una defensa pública que les ayude en su proceso judicial, generalmente las que terminan engrosando la sobrepoblación carcelaria son las personas de menores ingresos. Sí. Don Ricardo, iba a preguntarle, de los casos, por lo que usted conoce, por lo que ha estudiado, de los casos relacionados con criminalidad organizada que ingresan a los poderes judiciales, ¿existe algún porcentaje, algún indicador que nos diga qué tantos de ellos culminan en una sanción o cuáles se quedan de camino, por ejemplo, por, no sé, tecnicismos como... Bueno, hay varios tecnicismos. Sí, vamos a ver, yo creo que es importante entrar a delimitar que los que se quedan en el camino pueden ser por limitaciones operativas por parte de la institución judicial, eso no cabe ninguna duda. Pero lo cierto es que no todos tienen que terminar en sentencia, que es uno de los grandes errores en la apreciación común, en la apreciación algo ligera sobre el rendimiento judicial, que dice, mire, por decir algo, si la memoria no me traiciona, en el año 2011 entraron 120 asuntos por criminalidad organizada del Ministerio Público. Bueno, no es que 120 tienen que terminar para que el asunto haya sido un éxito. No, justamente para eso está el proceso, para determinar si es que se incurrió o no en un delito. Pero la participación de doña Evelyn a mí me llevaba a reflexionar. Cuando yo estudiaba aquí en la facultad hace 30 y tantos años, nosotros decíamos, mire, el derecho está hecho contra los pobres, está a favor de ciertos grupos sociales. Con el paso de los años uno se da cuenta que es algo mucho más complejo. Y con el paso de los años me he dado cuenta que cada día estoy más convencido de lo que pensaba hace 30 años. Por una razón muy sencilla, porque si ustedes toman el Código Penal se van a dar cuenta que los hechos delictivos mayormente sancionados son aquellos en los que incurren personas de menores recursos económicos y culturales. Parece entonces que la Administración de la Justicia tiene tareas pendientes y muy importantes. Ahí hay varios problemas. En primer lugar, hay una criminalización primaria básicamente enfocada a esos delitos que son los tradicionales. Una sanción que es proporcionalmente mucho mayor que con respecto a aquellos delitos en que incurren personas de otros estratos sociales más acomodados. Entonces, la pena mínima por un robo agravado, un cadenazo, son 5 años. Mientras que si yo incurro en una estafa masiva, va y de repente me tocan 3 años. Aunque el daño social es mucho mayor. Si incurro en un peculado, en una corrupción de funcionarios, la pena puede ser menor. Ahí existe, ya desde ahí vemos que hay un desequilibrio. El segundo desequilibrio es a nivel de la criminalización secundaria, que es en la selección que hace el sistema de cuáles son los que condena y cuáles son los que no condena. Ya no son cuáles acciones
prevé como punibles, sino a cuáles personas específicas condena. Y como parte, es que me gustaría acotarlo al tema del de la criminalidad organizada. ¿Cómo la vemos a la luz de estas preocupaciones? Qué interesante. El año pasado, si mal no recuerdo, salió una publicación de un estimable profesor también de aquí, don Rodolfo Calderón, en que ahí sí, él se abocaba a un estudio de cuáles eran las personas más propensas a incurrir en cierto tipo de delitos. Y se trata efectivamente de aquellos sectores más volubles, más vulnerables. Eso nos lleva entonces a que en una población expuesta a mayormente susceptible, es más probable que arraigue el crimen organizado. Es el tema que nos planteaba don Francisco antes sobre las disparidades que existen y cómo el desarrollo es base de la convivencia y de la misma seguridad de las personas. Pero no solo... Y ahí quisiera aportar esto, o sea, el mismo, no fue el Estado de la Nación, fue el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, presenta un mapa muy dispar de los cantones y cómo el desarrollo humano en cada uno de ellos pues difiere entre sí, ¿verdad? Siendo principalmente los cantones costeros y fronterizos los que precisamente tienen mayores índices de desigualdad, pobreza y violencia. Además, entonces parece que empezamos hablando del Poder Judicial, pero si caemos en esto hay una deuda pendiente muy complicada que transversa toda la institucionalidad, no solo el Poder Judicial, sino también las políticas de desarrollo. O sea, no sé, es que lo traigo a colación precisamente por esta discusión que usted está planteando, ¿verdad? De que son los pobres, pero resulta que los pobres, por otro lado, o las personas que tienen menores ingresos, me parece que tienen condiciones estructurales que las obligan de pronto a involucrarse en este tipo de actividades. Sin entonces, embargo, bueno, ¿cuál es la reflexión que se hace entonces desde el Poder Judicial para resolver esa situación? Una cosa que se tiene que desmitificar mucho es esta relación de pobreza, ¿verdad? E inseguridad o delincuencia, o digamos igual, pobres igual delincuente. Eso, sí, es un mito que digamos está probado que no funciona así tan linealmente, y un caso muy paradigmático es Nicaragua. Nicaragua es el país más pobre de Centroamérica. Tiene todas las condiciones, como decimos, se ha comprado todos los números de la rifa, ¿verdad?, para ser un país con la inseguridad que tiene el Triángulo Norte, y sin embargo no lo es. Tiene una tasa de homicidios muy cercana a la de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ahí se nos cae completamente esta relación entre pobreza y criminalidad, y por supuesto tiene que ver inclusive en los países del Triángulo Norte, que son los más violentos, a lo interno de los países, las tasas de homicidios se comportan muy distinto, ¿verdad? Hay municipios en Guatemala que son municipios de 0 homicidios. Sí. Entonces uno no puede generalizar, ¿verdad? Todo el país es violento, ¿verdad? Sino que tienen, y hay muchísimos factores que incluyen, hasta la geografía, ¿verdad? Tiene que ver con a dónde se concentra el crimen, el tipo de población. Si es población joven, está directamente relacionada con mayor violencia, ¿verdad? Si hay mucha población joven. Entonces hay tantos factores, ¿verdad?, que hay que empezar, justamente estos programas tienen esta ventana para empezar a desmenuzar, ¿verdad?, y no hacer relaciones tan lineales que luego nos conduzcan a respuestas equivocadas, que ese es el gran problema, ¿verdad? A ver, hay un tema que se planteó en el bloque anterior, y es un asunto muy complejo. Costa Rica es un país desmilitarizado. Un componente de esta lucha o de esta tensión tiene que ver con acciones represivas de carácter no solo local, sino regional, transnacional. Eso obliga a que Costa Rica pues tenga que recurrir, en este caso, a cooperación internacional. La cooperación estadounidense es muy clara. En el panel anterior, Francisco Rojas menciona el tema de la cooperación española también, fortalecer el tema de la cooperación sur-sur. Sin embargo, cada vez que a la Asamblea Legislativa de Costa Rica llega una solicitud, permiso de atraque de una nave artillada estadounidense, pues se genera, digamos, esta gran discusión. ¿Cómo hace Costa Rica para poder compatibilizar aquellos ejes sobre los cuales se monta, por decirlo así, la nación, ¿verdad?, con estas necesidades de combate
o de atención, en este caso particular en el área de la represión, que obtiene como parte de la misma cooperación internacional. Yo querría acotar algunas cosas antes de responder esta inquietud. En primer lugar, efectivamente, la pobreza no es sinónimo de delincuencia. La relación que se da es con la asimetría. Y eso explica precisamente por qué es el país más pobre de Centroamérica y el país más rico de Centroamérica, que en este caso es Costa Rica, los que tienen menor índice delictivo, porque son los países menos asimétricos. Lo otro es que, como dice doña Evelyn, hay que desagregar. Si es que uno quiere conocer el asunto, hay que desagregar. En Guatemala no es que todo Guatemala es así como el lejano oeste, sino que está muy delimitado. Sí. ¿Por qué? Por el tipo de actividades. Ahora, nos quedamos sin tiempo y necesito que me contesten esta pregunta. El asunto de la cooperación internacional. ¿Cómo compatibilizar eso? Lo que sucede es que nosotros no podemos tomar por paradigma del crimen internacional el narcotráfico. Es cierto que es el más altisonante y que para eso se necesitan medios muy específicos porque hay que abordar los barcos en alta mar y todas estas cosas. Pero ese no es todo el crimen organizado. Para el crimen organizado, el tráfico de órganos no se necesita. Sin embargo, se habla de estados pobres o estados, digamos, con problemas fiscales. En el caso costarricense, que no tiene, en este caso, fuerzas represivas debidamente sólidas y demás, y en consecuencia, pues, tiene que recurrir a la cooperación, pero al recurrir a la cooperación se generan esta suerte de compromisos o discusiones. ¿Existe alguna fórmula para resolver esto? Un detalle, digamos, vos estás poniendo como no tener ejército como una discapacidad del país, como que nos deja en unas condiciones menores, pero es que, por ejemplo, ni el ejército mexicano con todo su poderío ha podido hacerle, pero ni cosquillas, ¿verdad?, a los cárteles. Entonces, no es que el ejército va a ser una garantía o va a mejorar la respuesta, porque ni siquiera ejércitos tan preparados como el colombiano o el mexicano han podido, ¿verdad? Entonces ahí hay como un detalle importante. ¿Y cómo hacerlos compatibles? Mi respuesta sería que nosotros deberíamos de aprovechar como región el auge, ¿verdad?, que está de moda, que ahora es un tema de moda sexy, el tema del narcotráfico, y que la cooperación estadounidense efectivamente ha focalizado sus recursos a eso, ¿verdad? Han sido muy claros en la región: sí tenemos dinero para seguridad, punto. O sea, no hay otro tema de agenda. Centroamérica debería aprovecharse de esa coyuntura, pero colgar bajo el paraguas del narcotráfico temas de su agenda nacional, por ejemplo, mejorar la institucionalidad de los poderes judiciales, de las fiscalías, que en este momento es un tema tangencial, por ejemplo, dentro de la estrategia de seguridad regional, dentro de 22 proyectos que hay uno solamente que toca al Poder Judicial. Esos desbalances son los que deberían de tratar de compatibilizarse más, o sea, aprovechar el boom, pero para colgar cosas que nos interesen. Sí. Bueno, les tengo que agradecer a los dos porque ya se nos acabó el tiempo. A ustedes en casa les agradezco también. Quedan muchos, es un tema bastante complejo que vamos a tener que dedicar varios programitas un poco para desmenuzarlo y poder desarrollar una discusión lo más cercana a las necesidades de las personas en relación con este tema. Natalia es la que realiza la despedida del programa. Bien, gracias Luis Emilio. Efectivamente, la próxima semana tendremos un programa aquí en Sobre la Mesa sobre mujeres y política, así que no se lo pierda, lo esperamos la próxima semana aquí por su canal universitario. Gracias por acompañarnos.